Somos el grupo de servicios de diagnóstico clínico con mayor proyección y dinamismo en el país. Esto lo logramos mediante una plataforma multimarca con más de 300 sucursales que, a través de una sólida estrategia de calidad y satisfacción al paciente, nos permite atender a más de 4.4 millones de personas y más de 1.400 empresas anualmente. Contamos con una amplia gama en servicios de laboratorio clínico, radiología e imagen, estudios de alta especialidad y medicina ocupacional. Bienestar en movimiento. Ponemos a su disposición nuestras unidades móviles que operan bajo un modelo escalable, adaptándose a las necesidades de nuestros clientes y acercando el servicio hasta las instalaciones de las empresas. Nuestro centro de interpretación está conformado por subespecialistas certificados por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Algunas de las subespecialidades con las que contamos en el centro de interpretación son imagen en neuroradiología, cardiovascular, músculo-esquelético, intervención mamaria, tomografía computarizada y resonancia magnética, entre otros. Actualmente, Grupo Diagnóstico Aries está conformado por 13 marcas de gran prestigio que integran a un equipo de profesionales acreditados y calificados para ofrecer un servicio excepcional y de calidad a las familias mexicanas ubicadas en distintos estados de nuestro país, Ciudad de México y Estado de México. OLAB, Laboratorios Azteca, Jenner, Biomédica, Polab. Nuevo León, Swiss Lab, Dr. Moreira, Promedic. Coahuila, Dr. Moreira. Chihuahua, Liaxa Laboratorios. Puebla, Exacta Laboratorios. Asesores Diagnóstico Clínico, Family Labs. Tlaxcala, Asesores Diagnóstico Clínico, Family Labs. Chiapas, Family Labs. Oaxaca, Asesores Diagnóstico Clínico, Family Labs. Tamaulipas, Lister Laboratorios. Veracruz, Lister Laboratorios, Family Labs. San Luis Potosí, Lister Laboratorios. Morelos, Polab. Con el propósito de garantizar resultados confiables e información oportuna al paciente para su diagnóstico, tratamiento y seguimiento, nuestro laboratorio de proceso central, Diagnostics, que opera con equipos de última generación y con estándares de clase mundial, cuenta con un sistema de gestión de calidad acreditado en normas nacionales e internacionales como la ISO 15189, entre otras, a fin de poner a disposición de la industria de laboratorios nuestro servicio de referencia o maquila de muestras en cualquier región. Por esto, buscamos ser la mejor opción de auxiliar en el diagnóstico entre la comunidad médica y aliados comerciales que a lo largo de estos años han brindado un voto de confianza en nosotros. Contamos con un contact center propio con la más alta tecnología orientada hacia el servicio multicanal. Tenemos el respaldo de Avaya, Aura, con servicios en la nube a fin de brindar el mejor servicio telefónico. Adicional a ello, a través de nuestros medios digitales, mejoramos la experiencia e inmediatez de nuestra respuesta hacia los pacientes. Como parte de la evolución, estamos implementando en las diferentes marcas del grupo tecnología de inteligencia artificial en chatbot para eficientar la inmediatez en la comunicación con nuestros clientes a través de la plataforma de WhatsApp. Asimismo, destinamos una línea exclusiva para servicio a médicos, empresas, bancos, aseguradoras y entidades gubernamentales. Somos un grupo en constante desarrollo y crecimiento que nos pone en línea con nuestro principal propósito: brindar servicios de excelencia para impactar la salud de millones de personas. Nuestra infraestructura, talento, experiencia y empuje nos respalda para brindar siempre servicios de excelencia con altos estándares de calidad, sobre todo con un enfoque humano y cálido. Gracias por confiar en nosotros. Hola, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos y gracias por conectarse a nuestras sesiones virtuales del Grupo Diagnóstico Aries 2023. Quiero hacerle de su conocimiento que estas sesiones mensuales tienen el aval académico del Centro Especializado en Atención de Diabetes y Obesidad, SADCB, de la Asociación Nacional de Médicos Generales y Familiares, AC, de la Universidad Cuauhtémoc y tiene puntaje de valor curricular por parte de la CONAMEGE. Sean ustedes bienvenidos
a nuestras sesiones virtuales de Grupo Diagnóstico ARES. Buenas noches. Grupo Diagnóstico Aries les da la bienvenida a sus sesiones académicas virtuales con el tema La salud en México pospandemia, a cargo del doctor Ricardo Olvera Calderón. El doctor Ricardo Olvera Calderón es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con especialidad en patología clínica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó estudios de maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública en el Instituto de Estudios Superiores para la Administración Pública. Tiene un curso de alta especialidad en biología molecular aplicada a la oncología clínica en la Universidad de Lieja de Bélgica. Es miembro internacional del College of American Pathologists y miembro de la American Society for Clinical Pathology de Estados Unidos. Dentro de su experiencia profesional, destaca haber participado en la subdirección técnica del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, la Dirección Médica de Quest Diagnostic en México y actualmente en la dirección de los laboratorios de Grupo Diagnóstico Aries. Bienvenido, doctor Olvera. Muchas gracias. Antes de comenzar, quiero agradecer la oportunidad de abrir estas sesiones académicas. Como hemos visto, para nosotros, para el Grupo Diagnóstico Aries, es muy importante estar en contacto con todos nuestros usuarios, todos aquellos que nos favorecen con su preferencia. En ese sentido, el acercamiento ahora también desde la parte académica es puntual y es prioritario también para nosotros. Por ello es que me siento muy contento de poder abrir este ciclo académico justo con esta ponencia que, de acuerdo a los tópicos y a los temas que vamos a estar revisando, pues marca el punto de partida o marca el punto de referencia para poder empezar a visualizar y abordar todos aquellos problemas de salud que nos atañen y que sin duda se vuelven parte de nuestro día a día como profesionales de la salud. Me voy a permitir comenzar entonces hablando un poquito de lo que respecta al estado de salud. Evidentemente no es la primera pandemia que ataca y no es el primer efecto poblacional en términos de salud que le pega a nuestra población. Traemos ya muchos antecedentes históricos con respecto a epidemias y pandemias previas que han golpeado la salud de la población mexicana desde épocas prehispánicas. Hay que hacer una breve acotación con respecto a lo que es epidemia y a lo que es pandemia, entendiendo la epidemia como esta afectación de los casos en una sola población, y a la pandemia, pues bueno, cuando viene una propagación de más allá de un continente y que también es una propagación local. Se dice que, pues bueno, en aquellas épocas las actividades pues se enfocaban o se pensaban que estaban dirigidas por actos divinos, también por fuerzas de la naturaleza, y pues que al final de cuentas el objetivo era devastar y aniquilar a los grupos, específicamente a los grupos contrarios. Denme un segundo, por favor. Sí, lo que pasa es que me dice... sí, por favor. Vale, no se oye el taladro, ¿ah? Listo, pues. Perdonen, tuve una
por ahí un tema con la señal. Regresando entonces, les comentaba que pues esa es la pequeña gran diferencia entre epidemia y pandemia, ¿no? Cuando el impacto es global, cuando el impacto es mundial, y pues bueno, tenemos los antecedentes a partir de la época prehispánica en México. En ese sentido, podemos ver la línea de tiempo que los registros hacen referencia que a partir de 1450 es cuando se empiezan a detectar estos casos en términos epidemiológicos curiosos, porque pues muchas personas se enfermaban de lo mismo en el mismo lapso de tiempo. Por ahí se comenta que los primeros registros hablan de catarros pestilenciales, por así decirlo, enfermedades muy similares a la influenza. Posteriormente se tienen registros que por ahí de 1496 la difteria también atacó a estas poblaciones prehispánicas, y sin duda a partir de la conquista de México, por ahí de 1520, pues la viruela fue un factor primordial incluso para la ganancia del territorio en México de los españoles. Si nos vamos entonces en este mismo sentido, por ahí de 1531 sabemos que el sarampión también fue un factor primordial que afectó la composición social prehispánica, y pues bueno, hizo que todavía se posicionara más el tema español de la conquista. Llama la atención que a partir de 1560 la llamada Cocolitzli, que era la salmonela entérica, esta enfermedad incluso atacó del 50 al 80% de la población. Esta sí fue muy devastadora, entendiendo otra vez como devastación al incremento de muerte y al incremento de la frecuencia y la prevalencia de este tipo de enfermedades en el lapso de tiempo estudiado. Posteriormente, ya en el México independiente, a partir de 1833, el cólera afectó a más de 300,000 personas. De ahí, el siguiente registro más importante es a partir de 1918 con respecto a la gripe española, que también relacionando un poquito las medidas de salud pública, relacionando un poquito todo aquel conocimiento que ya se tenía y que ya había evolucionado con respecto a las medidas de contingencia y a las medidas también de prevención, pues bueno, se empezaron a implementar el uso de cubrebocas, se empezaron a implementar el tema de distanciamiento social, y pues bueno, esto permitió que evidentemente el impacto disminuyera de forma considerable. Al final de cuentas, impactó. Entonces, ¿por qué gripe española? Solamente recordando, no necesariamente porque se haya originado ahí, pero sí porque el impacto mundial específicamente fue más importante en el territorio español. 500,000 de muertes fueron provocadas por esta pandemia en México. Así nos podríamos ir entre sucesos que han provocado epidemias principalmente, por supuesto también pandemias, y se dice que estos eventos hacen un cúmulo probablemente de 28 antes de esta segunda que nosotros identificamos en el 2008 entre el 2008 y el 2009 con respecto a la influenza. Muchos de nosotros seguramente recordamos todas aquellas estrategias que se implementaron y nuestra participación activa en la contención de ese tipo de cuadros clínicos. Recordando, pues fue un brote por ahí que ocurrió en Veracruz, empezó a propagar, pues llegó a ser un tema de 622,000 casos, 18,000 defunciones, y pues bueno, aquí la participación ya de la vacuna per se como medida o como estrategia de prevención, pues al final de cuentas también marcó la diferencia. Esto nos estaba preparando, al menos como profesionales de la salud, a lo que vendría después, a lo que vendría en 2019 y específicamente en 2021 en México con la COVID-19. Recordando, fue un brote que comenzó en China, en Wuhan. Sabemos a estas alturas de la evolución que pues es un virus, ARN monocatenario perteneciente a la familia Coronaviridae, y pues bueno, no es la primera vez que un SARS se enfrentaba a una situación similar a la que ocurrió en el 2019. Tenemos antecedentes en el 2003 con el SARS-CoV, en el 2012 con el MERS, y pues como ya comentamos en el 2019 todo lo que pasó con COVID-19. Y pues bueno, este nuevo descubrimiento, esta nueva evolución del virus, que pues hoy por hoy sabemos, gran parte
de la virulencia y gran parte del sentido patológico que tenía este virus derivaba muchas veces de la proteína Spike que componía a su estructura. De forma muy rápida, estos son los números que a la fecha tenemos con respecto a México y el impacto de la COVID-19 en nuestro país, en nuestro territorio. Se tienen 7.348.292 casos confirmados, muertes registradas 331.955. Y pues bueno, ahí también resalto los datos de las dosis administradas a la fecha. Y nuevamente repitiendo, la estrategia y el cambio, el virus que dio la implementación y el desarrollo de la vacunación a nivel mundial, pero también en México, porque cambió la situación y cambió también el impacto clínico que la enfermedad presentaba en nuestros pacientes. Pongo en la parte de abajo también la tendencia que vivimos desde el 2021 y a lo largo de todos estos años, las oleadas que hemos percibido, ¿no? Que al final de cuentas también podríamos traducirlo como un efecto de la movilidad de las poblaciones, de la movilidad del virus, porque si recordamos, casi lo que nos pasaba a nosotros en México era un efecto de 2 o 3 meses después de lo que pasaba en Europa o incluso en Estados Unidos. Entonces, hoy por hoy se dice que estamos ya en una disminución de los casos en esta que podríamos llamar la sexta ola, pero pues bueno, el impacto sigue estando presente. Y no quiere decir que la pandemia ya haya acabado, simple y sencillamente las condiciones y las características en las cuales este impacto a la salud se presenta, pues son diferentes con respecto al inicio, son diferentes con respecto a todo lo que ha evolucionado en estos últimos años. Es notorio, y me permito resaltar, como profesionales de salud, a todo lo que nos enfrentamos en aquel momento, porque sumado a todos estos antecedentes, se da un conjunto de factores que no hicieron nada fácil al inicio de la pandemia, el entendimiento de la enfermedad, el abordaje como tal de la enfermedad y la toma de decisiones que teníamos que hacer como personal de la salud. Entonces, fueron retos impresionantes. La capacidad diagnóstica, que incluso las pruebas de laboratorio también podrían tener, la capacidad terapéutica de los fármacos y de los esquemas terapéuticos que se estaban implementando, y por supuesto todo lo que tenía que ver con la reconversión de la atención, porque al final de cuentas tenía el sistema de salud y nosotros incluso también en la práctica privada, pues bueno, reconvertir nuestros servicios para atender de forma masiva el problema que se estaba enfrentando. No es sorpresa o no sería extraño comentarles que también en términos de laboratorio nos enfrentamos a la era de las PCRs como diagnóstico gold estándar, de una forma muy precisa, de una forma muy rápida, por así decirlo. También el tema de las pruebas rápidas de antígeno y cuándo usar antígeno y cuándo usar anticuerpos. Pues bueno, vamos, al final de cuentas, todos estos retos y todos estos factores se van sumando para que el abordaje de la pandemia y el hoy por hoy que estamos viviendo, pues esté viviendo en los términos que actualmente conocimos. Esto probablemente distrajo la atención de otro tipo de servicios. Esto probablemente distrajo el seguimiento de otro tipo de padecimientos. Y es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el diagnóstico situacional después de este incremento y después de este efecto pandémico que vivimos en México? ¿Existe o no existe un movimiento en el estado situacional en términos de salud que tiene nuestro país? Entendiendo, evidentemente, la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente con la ausencia de afecciones o enfermedades. Este es el concepto de salud tomado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, repito, ¿qué tanto nos movió, qué tanto nos impactó el concentrarnos tanto en COVID-19, en enfocarnos tanto en el seguimiento, en el tratamiento, y qué tanto olvidamos el resto de los padecimientos en una población probablemente ya enferma? Y ahí empiezan un poquito las diferencias. Para entrar en materia, antes de llegar a los indicadores de salud, me gustaría hablarles un poquito del marco teórico o el marco conceptual con respecto a los indicadores de salud y cómo nos alcanzan a medir ciertas organizaciones en términos del estado de la salud de la población y el desempeño del sistema de salud de cada uno de los países.
Regresando al concepto de salud, que es bienestar total, para llegar a ese bienestar no solamente hay que implementar acciones en salud, hay que implementar economía, hay que implementar educación, bienestar, etcétera. Evidentemente se debe diseñar una estrategia en función de las condiciones macroeconómicas de cada país, en función de las condiciones de cada uno de los estados, en condiciones de cada una de las poblaciones. Esas estrategias deberían de convertirse en metas, esas metas deberían de convertirse en indicadores. Y por eso el símil de la imagen del fondo. Tenemos ya esta visión, tenemos ya esta estrategia, queremos subir al avión, pero poco a poco tenemos que irlo aterrizando a un plano evidentemente terrenal, para que una vez pisando tierra se tenga bien definido cómo, cuándo, dónde y por qué. Eso es un indicador. Y mientras no se mida, al final de cuentas no sabemos si estamos llegando a la meta, no sabemos si está llegando a la estrategia. En ese sentido, existen diferentes organizaciones internacionales en materia de salud que nos ayudan a ir midiendo, monitoreando, definiendo estos indicadores de bienestar, estos indicadores de salud. Menciono, por ejemplo, el tema de la Organización Mundial de la Salud, OPS también, acá en todo lo que tiene que ver con el territorio panamericano. Por supuesto que está también la OCDE. En México es evidente la participación y la responsabilidad de la Secretaría de Salud. Por supuesto, otro tipo de organizaciones y otro tipo de productos, como lo son la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en México, gestionada y dirigida por el Instituto Nacional de Salud Pública. Para efectos de esta presentación, para aterrizar, ser un poco más conciso con respecto a los comparativos que vamos a hacer, me voy a permitir concentrarme solamente en el reporte 2021 de la OCDE, en donde se mide con respecto a todos los países que participan en esta organización, cómo está el desempeño y cuál es el estatus situacional de México con respecto a los indicadores de salud. Solamente para hacer la acotación y tener, insisto, este marco teórico, pues bueno, decirles que la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que está compuesta por 38 países, cuyo objetivo, como lo dice en la diapositiva, es coordinar sus políticas económicas y sociales. Esto va a dar o va a ayudar a maximizar su crecimiento económico y colaborar a su desarrollo y al de sus países y a los países no miembros. Entonces, nuevamente retomando el tema de la salud, que no solamente tiene que ver con algo de la ausencia de enfermedad o afección, bueno, esta participación de la OCDE en México se vuelve relevante, pues porque al final de cuentas mide otros aspectos que suman al concepto de bienestar, al concepto de salud que estamos buscando. Llama la atención, entrando en materia, en este reporte que se emitió en 2021, hacen la evidente comparación de cómo estaba el país y cómo terminó después de esta fase aguda, si me permiten así expresarlo, esta fase aguda de la pandemia. Empezamos con uno de los indicadores más importantes, la mortalidad. La mortalidad que se presenta o que se reporta para México es la más alta de los miembros de la OCDE. Ahí se tiene 4,456 en cuestión del exceso de mortalidad por millón de habitantes. Rápidamente se presenta el promedio de la OCDE, que es este círculo azul, el país en este caso con un indicador más bajo, que sería Noruega, y el país más alto, en este caso México, con 4,456. Rescaté de este reporte de la OCDE 2021 todas aquellas tablas de relevancia, y por relevancia se entienda donde México figuraba como puntero, ya sea en la parte positiva o en la parte negativa con respecto al indicador. Repito, nuevamente, para efectos de exceso de mortalidad, México es el puntero negativo, evidentemente, con respecto al exceso de mortalidad dentro de los países de la OECD en el periodo evaluado entre el 2020 y el 2021. ¿A qué podría deberse ese exceso de mortalidad? Probablemente a todos aquellos casos que se presentaron de COVID-19, ya sea diagnosticados o no diagnosticados.
Otro de los datos interesantes que reporta este documento es la esperanza de vida que hay para México. Para México, con respecto al promedio general de la OCDE, que es 81, se reporta para México 75.1, la esperanza de vida con respecto a los años de vida al nacer. La mortalidad evitable es de 366 muertes por cada 100,000 habitantes. Otro dato que también está muy por arriba de la media, cuando vemos la media que es de 199. 199 es cuando se suman todos los números del resto de los países, de los 38 países que conforman la OCDE, y pues bueno, México está muy por arriba de esa media. Hay una mortalidad evitable mayor. Tenemos que hacer algo con esa mortalidad evitable. De qué van estas muertes, por qué se pudo evitar y por qué no se evitó, ¿no? El tema de este tipo de enfermedades, dado que el dato es contundente. 366 muertos por cada 100,000 habitantes que pudieron potencialmente evitarse. También llama la atención el envejecimiento de la población, que esta ya es una tendencia, incluso en otros reportes sabemos que México está yendo hacia la tendencia del envejecimiento, no como países europeos, no como países de primer mundo, pero pues bueno, también se dice que la tendencia al envejecimiento está presente en México. Y pues bueno, ahí está con respecto al porcentaje de la población de 65 años o más. Otro dato importante que rescatamos de este reporte es la morbilidad por enfermedades crónicas y en específico la diabetes. La prevalencia de la diabetes en México, que es el porcentaje de adultos estandarizado por edad, está en 13.5, cuando el promedio del grupo de países que participan en este reporte es de 6.7. Países como Irlanda es el puntero o el extremo opuesto, 3.2. ¿Qué está pasando en Irlanda, que tiene números mucho más bajos que nosotros? ¿Cuáles son las condiciones o cuáles son los factores de riesgo asociados para que la prevalencia de diabetes en México sea la máxima? 13.5. Ese es ese tipo de análisis y es el tipo de estudios que nosotros como profesionales de la salud tendríamos que estar haciendo, incluso desde nuestros consultorios, incluso desde nuestra actividad en el día a día en un servicio de salud. Nuevamente, probablemente no se mueva tanto la aguja, probablemente este es un tema que ya conocíamos, pero que sin duda, con respecto a COVID-19, se pudo haber sesgado, se pudo haber distraído la atención del seguimiento de este tipo de enfermedades. Y hablando de factores de riesgo, les comentaba, tenemos un exceso en la morbilidad, tenemos mayor impacto en la morbilidad y en la mortalidad evitable. Uno de los factores principales en México sigue siendo el sobrepeso. Tenemos ahí el promedio de todos los participantes en 56.4 y México lo trae en 75.2. Somos el puntero, ya sabíamos, pero seguimos siendo el puntero con respecto a sobrepeso y obesidad, con respecto a países que conforman este tipo de reportes. Seguimos siendo el puntero de obesidad y sobrepeso en una entidad clínica que es completamente evitable, completamente monitoreable. Al final de cuentas, algo está fallando en la pericia que en el día al día se está implementando en términos de servicios de salud. Un dato, perdónenme, muy importante es la salud mental. Es contundente el incremento y es más que evidente. 9 veces mayor la prevalencia de depresión, perdónenme, en la población mexicana después de la pandemia. La salud mental se vio sumamente afectada en nuestra población, seguramente por diferentes factores, por la propia pandemia per se, por el tema del confinamiento per se, por el alejamiento que se tuvo con las familias, el alejamiento que se tuvo con los seres queridos y multifactorial, como les comentaba. Habría que dar doble clic y analizar
a qué se debe el incremento de la depresión en México. Pero, pues llama la atención, es 9 veces mayor con respecto al año anterior. 9 veces mayor. Entonces, el seguimiento y el abordaje que se le da se vuelve sumamente característico y es de especial atención. ¿A qué me refiero? En paralelo al incremento de la depresión, los servicios de salud empezaron a virar con respecto a lo habitual. Lo habitual es ir a consulta, ir en físico con el médico, estar dentro del consultorio, estar dentro del hospital y hablando en términos de psiquiatría, perdónenme, pues estar en el consultorio mental, cosa que no se dio. Disminuyó la frecuencia o la atención de todo aquel servicio de salud con respecto al servicio presencial o al servicio a distancia. Y no solamente en México, a nivel global, aquí tenemos una gráfica que de forma muy visual nos da el dato y la fotografía de cómo se redujeron las consultas. Ahí está una línea base del 0% y todos los países, principalmente de primer mundo, están por debajo con respecto a la frecuencia de una atención en sitio. Llama la atención, por ejemplo, Portugal, que es de los países que más se redujo la presencialidad, por así decirlo. En paralelo, pues bueno, no se daban consultas, se optaron por otro tipo de mecanismos, pero fue más que evidente que en algún momento nos rebasaron, llámese presencial o llámese a distancia, el personal de salud se vio rebasado, incluso también en México. Por dicho, no solamente en México, en el resto del mundo, ahí tenemos. La densidad de enfermeros y médicos en América Latina es muy inferior con respecto al promedio de la OECD. Por eso es que se vuelve importante invertir en personal sanitario. Pues bueno, es invertir en el fortalecimiento y la resiliencia de nuestro sistema de salud. Ahí lo vemos, México se posiciona en el cuadrante inferior izquierdo, en donde hay pues menos médicos y también menos enfermeros. Pero, pues bueno, también hay, a su vez, tenemos menos personal de salud, probablemente haya un impacto y una disminución en los servicios que se están dando. Presento en esta diapositiva dos gráficas. La primera de ellas es la proporción de mujeres que se sometieron a pruebas de detección de cáncer de mama en los últimos 2 años, en donde vemos también que se evidencia la reducción. Y, ojo, no es un tema de México, es otra vez un tema mundial, tema incluso de primer mundo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ante la agudeza que provocó COVID-19, los servicios de salud estaban atendiendo la emergencia en salud. Y pues vamos, era más que evidente que ciertos programas se distrajeran. En la segunda gráfica es los tiempos de espera para pacientes en lista para cirugía, en este caso reemplazo de cadera. Los tiempos se incrementaron. Seguramente tenemos algún conocido, tenemos algún paciente en el medio público en donde pues bueno, sigue sin recibir algún tipo de atención quirúrgica porque los tiempos de entrega se han estado postergando. Es importante destacar que la pandemia fue recibida por todos los países en términos diferentes. Por supuesto, el económico, por supuesto, el estado de salud de la población, por supuesto, la infraestructura, pero es muy característico y es un dato importante la capacidad resolutiva de reconversión y la utilización de otro tipo de estrategias para solventar la atención. Y con esto retomo mi comentario de hace rato. Si bien la salud mental se incrementó, por ahí el área de psiquiatría implementó las estrategias pertinentes, incluso en México, para poder atacar, abordar ese tipo de padecimientos en telemedicina. El concepto de telemedicina viene de 1970
es un concepto, es una rama de la medicina y una forma de entregar salud, de entregar servicios de salud sumamente viejo, o probablemente no viejo. Lo que quiero decir es que no es nuevo, pero ante las características y ante la situación que se presentó durante 2020 y 2021, cobró relevancia, tan es así que áreas como la psiquiatría encontraron en ella una estrategia efectiva para dar seguimiento a una patología que de por sí creció. Y ahí lo vemos en la gráfica de México. La distribución por área o por especialidad médica de la telemedicina en México es más que evidente que fue en mayor proporción en psiquiatría. Después es variado, por eso está acumulado con la opción otras. Le sigue medicina interna, le sigue cirugía, ginecología y obstetricia, pediatría y así sucesivamente. Es más que evidente que el área de psiquiatría implementó acciones para dar un abordaje a distancia y que probablemente este incremento exponencial de la enfermedad mental a su vez tuvo una respuesta equitativa con respecto a las consultas y a la atención que se le estaba dando a todos esos casos. En el lado inferior izquierdo pongo un dato que me pareció importante compartir. Si bien las condiciones en el 2020 y 2021 nos obligaron a ir por temas de telemedicina, salud a distancia, pareciera que este ejercicio llegó para quedarse en la proporción que se convirtió durante 2020 y 2021. Por ejemplo, de acuerdo a este estudio, el 40% de hospitales encuestados en Estados Unidos dicen, ¿sabes qué? Estamos trabajando ya en una estrategia para reducir el costo de las camas utilizables y probablemente eso cambiarlo por atención a distancia. Ya nos dimos cuenta que podemos dar atención a distancia, exactamente con las mismas características de calidad. Vamos a reducirnos ese costo y vamos a ofrecer o impulsar este tema a distancia. Da la casualidad que cuando a los encuestados les preguntan si les gustaría recibir una atención en consultorio o una atención a distancia, el 60% dice que prefieren, que es más cómodo la atención a distancia, con la utilización de métodos tecnológicos, sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. De este 60%, el 80% dice, sí, además, si ya sé como que en primera instancia voy a utilizar un servicio de telemedicina, voy a utilizar un servicio a distancia, en dado caso, si requiere una atención presencial, ya no mejor voy a ir al hospital, mejor me voy a acercar a un consultorio externo, un centro de salud, un hub de salud que me dé exactamente el mismo tipo de atención y que no necesariamente represente una hospitalización, represente gastos por el hospital. Ahora, es un reto, porque estamos hablando de una modalidad que viene a revolucionar la atención en salud. Se dice que podría haber una conversión de lo que médicamente sea posible al 2050, de que casi la población o la proporción, mejor dicho, de telemedicina va a ser la que gobierne de aquí al 2050. ¿Qué tiene que pasar de aquí al 2050? Regulación, normatividad, ver qué tanto es factible y qué tanto no. Sin embargo, ese es uno de los grandes cambios que nos dejó COVID-19. Quitar este paradigma de que la atención en salud pues no necesariamente es dentro de un consultorio y nos obligó como profesionales de salud a adoptar ese tipo de medidas. Desafortunadamente no los veo, pero si pregunto, levanten la mano quien dio consulta a distancia, estoy completamente seguro que todos dimos una consulta a distancia. Y la sorpresa es que diferentes estudios ya dan la pauta a que la telemedicina sea
la principal forma de entregar salud. El 60% de los pacientes en esta encuesta lo solicitan. El 40% de las instituciones privadas de salud en Estados Unidos dicen, sí, concuerdo, ya estamos trabajando para entregarte salud en casa. Esto, evidentemente, generó otro tipo o tiene ahí su contraparte, es el gasto en salud. El gasto en salud no es lo mismo de pronto ir a una institución pública que de pronto recibir consulta vía Teams, vía Zoom, con cualquier otro tipo de herramienta. Incluso para el profesional de la salud se incrementa el costo porque hay temas de sistemas, tema de hardware, tema de software. Y específicamente en el lapso de COVID-19 2020-2021, este es uno de los factores y evidentemente todo aquello que trajo gasto de tratamientos, gasto de dispositivos médicos como oxímetros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso llevó a un gasto que le pega directamente al bolsillo de la población, al bolsillo del paciente y está documentado. Para México se dice que hubo un incremento del 6.2% del incremento en el gasto en función al PIB con respecto al 2020. Se gastó 6.2 más en salud. ¿Por qué? Por los diferentes factores que ya comenté y seguramente me faltaron muchos. Al final del día, el gasto salud en México es bajo con respecto a los otros países de la OECD. Y por eso lo pongo aquí en la pantalla. Es el que menos gasto en salud tiene, porque a lo mejor también el mexicano le invierte menos a la salud o probablemente pues los presupuestos en instituciones públicas también están limitados. El que más gasto en salud representa, de acuerdo a la OCDE, es Estados Unidos. Probablemente por los efectos contrarios. Se invierte más en salud privada y pues bueno, esa inversión se traduce también en un incremento del gasto en el bolsillo de los estadounidenses. En ese sentido, pues bueno, ¿cómo está la salud en el México pospandemia? Recuerdo que en alguna de las clases de medicina se hablaba por ahí de los 70s, por ahí de los 60s, y a partir de los 80s se empezó a virar la pirámide de enfermedades. Antes eran mucho más frecuentes las enfermedades transmisibles. Se hicieron estrategias de salud, se hicieron estrategias de contención, y hoy por hoy las enfermedades transmisibles pues ya no son el problema primordial que tiene México. Son las enfermedades no transmisibles. Y con factores como la pandemia 2020-2021, pues evidentemente se incrementó estos porcentajes, estos números. Por ello es que, de acuerdo a este reporte, la diabetes mellitus representa la principal causa de morbilidad por enfermedades crónicas en México. La obesidad es el principal factor de riesgo también en México. Sumado a ello, el nuevo jugador dentro de esta esfera de riesgo es la salud mental, la enfermedad mental, específicamente la depresión, que si bien les había platicado, les puse ahí las gráficas de cómo reaccionó el sistema de salud, pues al final de cuentas el problema sigue. Y el reto es ese, dar un diagnóstico oportuno, dar un diagnóstico certero. También depresión, también por ahí se dice que es una de las principales causas de discapacidad de pronto. También, pues bueno, dentro de este reporte rescatamos, como ya lo comenté, la disminución de la atención presencial y el aumento de la atención a distancia, la telemedicina, que con los datos que acabamos de ver, pareciera que es la nueva tendencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para dar un servicio de salud adecuado, incluso a distancia? Y pues bueno, como les comentaba, el impacto en gasto de salud, impacto directo en el bolsillo familiar. Con todo esto, pues el reto que nos queda como profesionales de salud
sin duda, sigue siendo el tema de la prevención. Como les comentaba hace rato, históricamente se venía manejando que las enfermedades transmisibles eran las que le pegaban a la población mexicana. Las últimas décadas esa tendencia cambió, son las no transmisibles, son las enfermedades crónicas que al final de cuentas también son prevenibles. ¿Cuáles son las herramientas actuales que tenemos para el diagnóstico de diabetes? ¿Cuáles son los nuevos marcadores metabólicos para diabetes? Resistencia a la insulina, índices nuevos, inteligencia artificial, logaritmos que utilizan diferentes tipos de parámetros para poder dar ese tipo de riesgos de forma anterior a que se presente o ulterior a que se presente el cuadro clínico. Por lo tanto, hablamos de la oportunidad. ¿Qué tan oportunos somos en el diagnóstico y qué tan oportunos somos en el tratamiento? Si ya existen nuevos marcadores, si ya existen nuevas estrategias, incluso moleculares, en la llamada también era de la medicina de la precisión, pues bueno, deberíamos de ser más oportunos en esos diagnósticos, deberíamos de ser más oportunos en esos tratamientos. Por supuesto, todo esto nos llevaría a la certeza diagnóstica y a la certeza terapéutica en el mundo de la medicina de precisión. Esta plática está enfocada justo a señalar cuál es el punto de partida que, si bien he repetido, no cambia tanto con respecto a el estado prepandemia. Ya sabíamos y era casi obvio que el tema de diabetes, obesidad, incluso hipertensión, que no lo puse en esta diapositiva, ya sabemos qué es lo que más le duele al mexicano, pero se vuelve importante y trascendente porque se incrementaron algunos otros números, como por ejemplo el tema de la salud mental. En ese sentido, repito, la participación que como laboratorio, el compromiso que tenemos como servicios auxiliares de diagnóstico, pues estar a la vanguardia, estar estableciendo esquemas de seguimiento, esquemas de diagnóstico que nos ayuden a todos a este pilar fundamental que es el tema de la prevención. Así, en el transcurso del año, vamos a estar atacando las principales patologías, las principales entidades que estuvimos revisando en términos académicos. Estaremos compartiendo nueva información, innovación y pues bueno, tratando de sumar a nuestro servicio que ustedes ya conocen en el día al día de las pruebas de laboratorio y gabinete. Sin más, esto es toda la información que traigo y si hay tiempo para preguntas y respuestas, pues adelante. Gracias, doctor. Muy buena plática. Y los invitamos a todos a que nos envíen sus preguntas. Tendremos unos minutos para dar respuesta. No tenemos preguntas. Gracias, doctora. En realidad fue una presentación muy interesante y con relación, digo, a estas pandemias que se han venido presentando en forma constante.
¿Cómo podría usted, digamos, también enriquecernos un poco más lo que nos mencionaba, la tendencia que tiene la telemedicina a partir de la pandemia? Desde mi punto de vista llegó para quedarse. Ya les comentaba que la telemedicina es un concepto como tal, concepto. Inició a partir de 1970. Hay muchos escritos y muchos temas de estandarización con respecto a la utilización de los servicios de telemedicina, incluso estipulados por la OMS. Pero bueno, era una actividad aleatoria, era una actividad en paralelo a la actividad primordial, que es estar en el consultorio y frente a frente a tu médico. Es un reto, porque al final del día, temas de exploración física, temas de contacto directo que no se pueden obviar a través de un dispositivo médico, pues bueno, son lo que están ahorita, pues todavía limitando al 100%, por así decirlo, el uso de la telemedicina. Pero existen muchas otras entidades, muchas otras situaciones en donde el servicio de telemedicina, de consulta a distancia y de servicio de salud a distancia, es una realidad. Y, por ejemplo, la salud mental. Hoy por hoy, contactos o médicos, psiquiatras, psicólogos, prácticamente ya consultan a distancia. Hablando en específico en los servicios de salud, por ejemplo, de laboratorio, otros países ya tienen la capacidad de hacer llegar los kits de las pruebas al paciente, y si la toma es de mínima invasión, pues se hace la toma en su casa y después ese kit de muestras por paquetería la manda al laboratorio y listo, ya no necesita ir al laboratorio. Evidentemente se necesita en todos los escenarios la pericia médica, la pericia técnica para asegurar que el servicio sea correcto. Y por supuesto, la limitante de la utilización de pues, software, hardware y la tecnología per se. Pues, sin duda, desde mi punto de vista, es algo que se va a seguir explorando, algo que va a seguir creciendo. Incluso ya lo sabemos, ¿no? O sea, vienen temas de inteligencia artificial, vienen temas de moleculares, tema molecular, tema inteligencia artificial, pues bueno, todo esto ya estamos hablando, incluso como en otros escenarios de un metaverso, por así decirlo. Estamos lejos, existe por ahí una meta 2050. Bueno, vamos a ver qué pasa en el transcurso de los años. Muchas gracias, doctor. También nos preguntan, ¿qué opina de la baja de casos de COVID-19 en la Ciudad de México? La utilización de pruebas diagnósticas ha cambiado mucho con respecto a los inicios de la pandemia. Les comentaba, desde mi punto de vista, la llegada de la vacunación cambió mucho el escenario clínico y la criticidad o la urgencia por el diagnóstico. Evidentemente también existen nuevas herramientas, una prueba rápida de antígeno, por ejemplo también las pruebas serológicas, la PCR per se en diferentes presentaciones, PCR rápidas, PCRs en diferentes plataformas. Todo eso ha sido un cúmulo de factores que hace que la utilización de pruebas cada vez sea menos necesaria, pero primordialmente el impacto clínico de cada uno de los casos. Es decir, si traigo un síntoma leve, si mi presentación o cuadro clínico es moderado, es un catarro como si fuera un catarro, como si fuera una gripe, y de pronto somos una familia de 5 personas y ya le hicieron una prueba a mi familiar, si yo también presento síntomas, ¿ya para qué me hago la PCR? ¿Ya para qué me hago la prueba? Desafortunadamente muchos casos han caído en eso, entonces probablemente sí exista una continuidad en la transmisión de la enfermedad, pero no necesariamente la utilización de pruebas. Y pues es algo que no necesariamente debería de pasar. Para llegar a una estrategia de contención y de mitigación, pues evidentemente sería incluso la utilización de pruebas. Pero insisto, el escenario clínico ha cambiado y probablemente haya escenarios donde sí o sí una prueba debe de ser la punta de lanza que marque
la conducta clínica, el tratamiento y el diagnóstico de este tipo de enfermedad. Entonces, si ha disminuido el COVID-19, no necesariamente por disminución de la transmisión, pero probablemente por la disminución del diagnóstico. Gracias, doctor. También preguntan si existe riesgo de alguna pandemia por bacteria. ¿Una pandemia por bacterias? Sí. Sí. Dependiendo del mecanismo de transmisión, como podemos ver en la historia, todos aquellos casos que más han impactado a la población son aquellos en donde el mecanismo de transmisión es por aerosoles, por estar en contacto cercano con las personas, compartir secreciones, compartir el aire, y es entonces cuando viene la facilidad en el contagio. Evidentemente hay muchos factores de por medio, la virulencia, en dado caso de que sea un virus, la virulencia también, si me permiten decirlo, de la bacteria, pero generalmente las bacterias es por contacto directo. ¿Y a qué me refiero contacto directo? Contacto directo con la lesión, contacto directo con el patógeno. Es decir, si el paciente trae una lesión en la mano y la lesión es una bacteria, pues bueno, ya se contagió. Todas aquellas que no tienen un escenario respiratorio, porque si es respiratorio, pues evidentemente también se propaga por gotitas o por aerosoles. Pero por ello es que es menos frecuente el tipo de pandemias por bacterias, porque el mecanismo de transmisión es un tanto más complejo y pues por ahí puede ser una de las explicaciones. Dicho de otra forma, la facilidad que tiene un virus de propagación y de persistencia, pues es lo que ha permitido que se manifieste o que se convierta en un tema de pandemia. Muchas gracias. También preguntan qué tipo de estudios pospandemia están disponibles para la detección de daños por COVID. Existen diferentes paneles, paneles sobre todo de coagulación. Se ha visto que hay muchas alteraciones, coagulopatías en específico que pueden impactar también a posteriori, principalmente desde mi punto de vista serían como los más relevantes, otros tantos para descartar algunas miocarditis persistentes, dependiendo del escenario clínico de cada paciente y dependiendo del screening que requieran realizar de acuerdo al sistema u órgano que pueda estar comprometido. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues agradecemos mucho su presentación y les agradecemos también a todos su presencia. Muchas gracias.